Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso. El día de hoy pues continuamos con la serie de la familia. De hecho ya llevamos cerca de 5 mensajes en relación a la familia. Hoy vamos a ver el 6º y todavía nos falta algo por recorrer. Ya vimos el primero de ellos, fue la familia en el principio, las consecuencias de una vida sin Dios, una familia gobernada por Dios, el rol de la mujer, la semana antepasada el rol del hombre. Hoy vamos a ver un tema muy importante y es que debemos aprender a ser padres responsables. Y vamos a ver hoy cuán importante es este tema, porque de hecho el primer mandamiento de relación unos con otros tiene que ver con los padres, entre padres e hijos, porque en eso se fundamenta la fe, precisamente. Y para empezar, yo quisiera que fuéramos a nuestras Biblias, al Salmo 127. Salmo 127. Versículo 3. Dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vea que este primer versículo que leímos, el versículo 3, dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Herencia de quién son? De Jehová. O sea, no son propiedad nuestra, son herencia de Jehová. De hecho, cuando uno ve la Escritura, uno ve que desde el jardín del Edén, pues Dios le dio la instrucción a Adán y a Eva, que se multiplicaran sobre la tierra. O sea, era parte del propósito divino, parte del propósito de Dios, en la multiplicación, el tener hijos. Y aquí vemos que los declara como herencia de Jehová. Y habla bien detalladamente, dice: cosa de estima el fruto del vientre. O sea, desde que estamos ahí en el vientre de nuestra madre, somos ya estimados por Dios. Cosa de estima es el vientre. ¿Qué hace usted cuando estima algo o a alguien? ¿Qué hace? Lo cuida, lo protege. Entonces usted ahí, eso que usted estima, eso que usted cuida, eso que usted ama, lo protege, lo cuida. Y vea aquí lo que dice: cosa de estima el fruto del vientre. O sea, para Dios los hijos son cosas de alta estima. Sus hijos son herencia de Dios. Entonces, ¿qué ha hecho Dios para cuidar de sus hijos, para mostrar esa estima? Pues la provisión de Dios para esos hijos es sus padres. Son los padres los que tienen que entender que ese rol que Dios les ha dado es una responsabilidad asignada por Dios. Y vea que es a Dios a quien le vamos a rendir cuentas, porque para Dios son de alta estima. Y el verso 4 es muy interesante. Dice que como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Por eso yo quería tener 11 hijos. Entonces, ve aquí como dice que quien llenó la aljaba de ellos es alguien bienaventurado. Esta es otra bienaventuranza, tener muchos hijos. Entonces, Josué, Nicole, Reinieri, Mon, Jimmy. Bueno, ponerse las pilas, pues. Entonces, habla la Escritura que son como saetas. Vea que la descripción que hace ver aquí la Escritura es que los hijos para un padre, para una madre, son como saetas. Las saetas, pues, como flechas que defienden el hogar en este caso. Y por eso dice que cuando vengan sus enemigos, él no va a ser avergonzado. Quiero ponerle un ejemplo de esto. Cuando les comentaba hace 2 semanas que enfrentamos el problema con mi familia, vale más, éramos 4 hermanos. Y entre los 4 hermanos hicimos frente al problema de mis padres, de mi madre, apoyando a mi padre. Entonces, como hijos, tenemos una labor que cumplir también, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero
es una bendición para un padre el tener esos hijos. Ahora, no se trata de que el padre tiene que andar dejando hijos por todo el país y nunca cuidar de ellos y que nunca lo conocieron. No se trata de eso, eso no es ser hombre. Ser hombre es realmente tener su esposa y cuidar de sus hijos. Entonces, aquí dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Hoy el mundo requiere padres responsables, más que nunca. Lo que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a enfrentar o están enfrentando no tiene nada que ver con lo que nosotros enfrentamos hace varios años atrás. Hoy la exposición que ellos tienen a lo que ocurre en el mundo es muchísimo mayor. La influencia que el mundo quiere crear en ellos es muchísimo mayor. ¿Sabe? La responsabilidad asignada por Dios a los padres fue aún antes del pecado original. Antes del pecado de Adán y Eva, ya había Dios asignado esta responsabilidad. Le había asignado a Adán que labrara la tierra. O sea, que él tenía que trabajar de alguna manera. También él tenía que proteger su hogar. Pero después de la caída, la responsabilidad de los padres es aún mayor. ¿Sabe por qué? Porque los hijos enfrentan tres principales problemas. El primero, tienen una naturaleza pecaminosa que se va desarrollando con el tiempo. Y esa naturaleza pecaminosa es algo que usted tiene que ayudar a corregir. Tiene que ayudar a guiar y a instruir. Si ese niño crece así, solo, haciendo lo que él quiera, ¿se imagina cómo va a llegar a desarrollarse cuando tenga 18 años? Si nadie le instruyó, si nadie le educó, si nadie controló su rebeldía, sus rabietas, ¿qué va a llegar a suceder cuando tenga 18 años? Entonces hay una naturaleza pecaminosa que se va desarrollando en cada uno de nosotros desde pequeños. ¿Acaso no le robó el vuelto a su abuelita alguna vez? ¿O no dijo alguna mentira a usted? Piense en algo, o sea, desde pequeños somos egoístas. Tiene 20 juguetes ahí y viene otro niño a jugar con usted y le quiere quitar uno. Ya después usted no quiere los otros 19, usted quiere ese. Usted no se lo quiere prestar. Entonces, somos egoístas por naturaleza. Entonces, imagine un niño que crece así, sin ninguna educación, sin ninguna instrucción, sin ninguna corrección. Que cuando llega a los 18 años, esta naturaleza pecaminosa creció y se desarrolló sola. Entonces, la responsabilidad, esa es una de las cosas. La otra es el mundo. El mundo causa influencia en nuestros hijos. El pecado, los vicios, las drogas, la televisión, todo eso está influyendo hoy en nuestros hijos. Y están accesibles y cada vez los ponen más accesibles. Antes, para ver cosas extrañas, había que ver películas a medianoche. Ahora usted las tiene ahí en YouTube a cualquier hora. Y cada día más accesible. Ya no tiene que estar enfrente de un televisor, sino el teléfono. Entonces, todo esto hace una gran influencia y presión sobre nuestros hijos. La otra es las corrientes de pensamiento de este mundo. Hoy, si usted castiga a su hijo, hasta a la cárcel puede ir. Aún aquí en Honduras. Aún aquí en Honduras, si usted disciplina a su hijo y el hijo va a poner una denuncia, hasta preso puede ir usted, por si no lo sabía. Vea las corrientes de pensamiento, no, libertad sexual. De hecho, la ONU está promoviendo una situación muy difícil y está diciendo que usted como padre no debería influir en la educación religiosa de su hijo, porque eso es a sesgarse, eso es enseñarles cosas y no le da libertad al niño. Así está hoy la corriente de pensamiento de este mundo. Entonces, a esos problemas están expuestos nuestros hijos. ¿A quiénes puso Dios para cuidar a esos hijos? A los padres. Y hoy vamos a hablar de esa responsabilidad, de lo que significa ser un padre. Y si tal vez usted es un hijo y tal vez no tiene a sus padres, por X o Y razón, cual sea, o no ha tenido a sus padres ausentes o presentes, usted sí puede ser un buen hijo también y también puede llegar a convertirse en un buen padre o una buena madre. Así que vamos a comenzar y vamos a ver la primera responsabilidad que tenemos como padres.
Es una responsabilidad que aparece desde el Antiguo Testamento y se repite en el Nuevo Testamento. Y que antes de hablarle específicamente a los padres, Dios les dice algo que es la primera responsabilidad que ellos tienen. Deuteronomio 6. La primera responsabilidad que tenemos nosotros como padres está en Deuteronomio 6. Y esa primera responsabilidad es amar a Dios y transmitir nuestra fe. Dice así el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vea, este pasaje, vea cómo lo menciona ahí. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios. ¿Es Jehová su Dios? ¿Es realmente Dios su Dios? Para que Jehová sea su Dios, usted tiene que cumplir con el siguiente versículo. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ningún rey, ningún presidente, ninguna otra deidad demanda esto. Yo quiero que vea algo. ¿Qué demandan los presidentes de las naciones? Ellos demandan obediencia. Ellos demandan que la gente se porte bien, que aunque saqueen el seguro no se manifiesten en las calles. Cosas así demandan ellos. Entonces, ellos demandan esas situaciones, que la gente sea así, obediente a las leyes, que la gente sea tranquila, pacífica, que nadie viole las leyes. Pero ellos no demandan amor. Me tienen que amar a mí. Ellos con que vean los actos de obediencia externa están contentos y están felices. Las religiones falsas, ellos lo que demandan son actos externos. A ellos no les interesa cómo está su corazón en relación a Dios. Ellos con que usted vaya todos los domingos al culto, con que vaya y camine de aquí hasta Suyapa, con que va y dé ofrenda, con que va y pacte. Entonces, a ellos no les interesa su corazón. Pero el primer mandamiento es amar a Dios. No son las actitudes externas. Las actitudes externas van a ser una forma de expresar una actitud interna. Lo que Dios ve es el corazón. Entonces, el primer mandamiento es un mandamiento de amar a Dios. Entonces, vea que no es fácil. Porque Dios no solamente ve el externo, no solamente ve que usted venga el domingo a la iglesia, que cargue una Biblia, que cante coritos. Él lo que ve es que usted le ame a Él con todo su corazón. Entonces, y no es una opción, es un mandamiento. Entonces, y el primer mandamiento que nos da a nosotros Dios como padres es que le amemos a Él así. Y vea de qué manera tenemos que amarle: con todo tu corazón. ¿Qué significa el corazón? En el Nuevo Testamento usted ve que Jesús dice: donde esté vuestro tesoro, ahí estará también tu corazón. El corazón es, no puedo decir que es el órgano vital más importante, pero sin él usted no es nada. Entonces, porque también el cerebro, sin el cerebro igual. Entonces, el corazón es un órgano sumamente importante. Es vital para el ser humano. De hecho, de las partes que protegían, los escudos, las corazas que hacían, es estas partes, porque aquí están los órganos más importantes. Y entre ellos el corazón sobresale. El corazón es el centro de todo nuestro ser. Es donde se mueve todo alrededor nuestro. Donde usted pone su tesoro, ahí está su corazón. Y la pregunta entonces es: ¿qué es lo más importante para usted? Entonces, amar a Dios con todo nuestro corazón es que Él sea el número uno en nuestra vida. Segundo, de toda tu alma. Entonces, el alma representa aquí los pensamientos, las emociones. O sea, que todo mi interior, que todo mi ser ame al Señor, que ame estar en su presencia, que ame estar con Él día a día, que mis pensamientos mediten en sus palabras, que yo voy y salgo de mi casa y medito en Él, que yo voy y estoy en mi trabajo y medito en Él. Entonces, con toda mi alma es pasar mis emociones y mis pensamientos meditando en Dios. Y con todas tus fuerzas.
ya no solamente se trata de un corazón, de el alma, sino que su cuerpo, su ser. Entonces, que usted venga y no se deje gobernar por la pereza. Ah, no, es que los domingos ir en la mañana, ay, no, me da pereza. Es el único día que descanso. Ojalá yo pudiera decir eso también. Entonces, amar al Señor con todas nuestras fuerzas. No, pastor, es que el miércoles jugó Honduras-Paraguay y hoy juega Honduras-Brasil. Entonces, amar al Señor con todas nuestras fuerzas. Y es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estoy amando a Dios así? ¿Le amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas? Es algo que tenemos que evaluarnos. Es algo que tenemos que siempre estar aspirando. Porque es cierto, este cuerpo es una naturaleza caída y siempre va a estar en lucha con el espíritu. Entonces, la cuestión es que usted no se deje vencer. La cuestión es que usted tiene que, en este caso, doblegar su cuerpo, su carne, y ponerse a disposición de Dios. Entonces, el primer mandamiento es este. ¿Por qué será que este es el primer mandamiento para cumplir como padres? Porque sus hijos van a ver en usted su ejemplo. Y lo que sigue a continuación de este pasaje no lo va a poder cumplir si no cumple esto primero. Si usted no cumple esto primero, lo siguiente va a carecer de sentido. Porque usted, en todo caso, si no cumple esto y cumple lo que sigue, usted le va a estar enseñando religiosidad a sus hijos, ritos, y no que Jesús realmente es vida en nuestro corazón. Él es vida eterna para cada uno de nosotros. Quiero que vea el siguiente versículo. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, el Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Para que la palabra de Dios yo la pueda repetir a mi hijo o a mis hijos, ¿dónde tiene que estar esa palabra primero? En mi corazón. Por eso aquí lo dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No es el Salmo 91 abierto a la puerta de la casa ahí. No es eso, es en su corazón. Donde tiene que estar esta palabra y morar abundantemente es en nuestros corazones. Ahí tiene que estar. Es de esa manera que tiene que ser. Por eso Jesús decía, el que me ama, mi palabra guardará. Por eso Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, la forma en que usted muestra que tiene ese amor para con Dios es guardando la palabra en su corazón. De hecho, vemos acá que esas palabras tienen que estar ahí en el corazón. Y cuando están en el corazón, entonces usted las va a poder repetir a sus hijos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. ¿A qué se refiere estar en la casa y andar por el camino? Bueno, cuando usted esté en su casa, habla de la palabra de Dios. Y cuando sale de su casa, habla de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Es en todo lugar. Usted va a hablar de su palabra, de la palabra de Dios, en todo lugar. Luego dice, al acostarte y cuando te levantes. Está hablando en todo tiempo. Usted tiene que hablar la palabra de Dios con sus hijos en todo lugar y en todo tiempo. No es, vea, no es la palabra de un político, no es la palabra de un religioso, es la palabra de Dios. ¿Saben? Mi papá, él, cuando éramos niños, no hace poco, tengo que cambiar esas frases. Mi padre, cuando hace poco era niño, miren, él tenía ideas que de alguna manera más de izquierda que de derecha. Y entonces, desde niños, él nos inculcó a nosotros alguna de esas ideas. Y entonces, él nos enseñaba lo que él amaba. ¿Qué era lo que él amaba? Esas cosas. Entonces a mí me ponía a leer Las Venas Abiertas de América Latina. O me ponía a leer el editorial del periódico y de ahí hacerme un resumen.
Miren, yo aborrecía leer. Por eso. Porque me obligaban a leer ese tipo de cosas, tipo libros de economía, libros así. Pero eso era lo que había en el corazón de él. Fue hasta que vinimos al conocimiento de Cristo que muchas cosas cambiaron. Por eso, ¿qué es lo que usted ama? Eso que usted ama es lo que usted va a enseñar a sus hijos. Si usted ama el mundo, adivine qué le va a enseñar a su hijo. Amor al mundo. Si usted ama las cosas materiales, las cosas superficiales, créame, por mucho que usted le hable de Dios, usted le va a dar un ejemplo distinto. Entonces, aquí vemos que cuando esas palabras están en nuestro corazón, son las que les vamos a repetir a nuestros hijos. Aquellos que están por casarse, pongan atención a este mensaje. Tienen que hacerlo en todo lugar y en todo tiempo. Sigamos leyendo, versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vea, atarlas como una señal en tu mano. Todo lo que yo haga, todo lo que yo voy a emprender, todo lo que yo voy a hacer, tiene que estar basado en esa palabra, en la palabra de Dios. Entonces lo que yo haga, lo que yo emprenda, por eso tiene que estar como una señal en mi mano, para que cualquier cosa que yo haga, yo recuerde su palabra. Tienen que estar como frontales entre tus ojos, para que siempre las tenga a la vista, para que siempre las recuerde. Cualquier cosa que voy a hacer, mi hogar debe ser un lugar donde se respire la palabra de Dios. Ve, aquí dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Para cuántos ha sido la palabra de Dios una guía? ¿Para cuántos ha sido un refugio? ¿Para cuántos ha sido aliento la palabra de Dios? Si ha sido palabra de Dios aliento para usted, entonces que sea aliento también para toda su familia. Que esté en la casa, que esté en las puertas, que esté en la cocina, que esté en todo lugar. Para que si en algún momento uno de sus hijos se siente desanimado, o usted vea esa palabra y Dios le dé ánimo ahí. No solamente de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si a nosotros como cabezas de hogar Dios nos puso a llevar el sustento, no solamente es el sustento físico, sino el sustento espiritual, que es la palabra de Dios. Por eso tenemos que ponerla en todo lugar en nuestro hogar. Cuando nosotros le damos a la palabra de Dios el primer lugar en nuestras vidas, es cuando entonces la palabra de Dios da fruto en nuestros corazones. Entonces la primera responsabilidad que tenemos como padres, ¿cuál es? Amar a Dios. Y segundo, transmitir esa fe a nuestros hijos. Contrario a lo que dice la ONU, contrario a lo que más adelante de seguro se van a imponer leyes en este país y en otros países de no enseñarle religión a nuestros hijos para que ellos puedan decidir el camino más adelante. Eso es una enseñanza contraria a la palabra de Dios, como lo vamos a ver a continuación. Quiero que entienda algo. ¿De quién es la responsabilidad de instruir a los hijos en el camino de Dios? De los padres. ¿Es del pastor? No, la primera responsabilidad es de los padres. Los padres en su casa, los padres en el hogar, son los que tienen que transmitir esa palabra. No es Mon, no es el pastor, no es Carlos Rodríguez, no es ninguno, es el padre de familia el que tiene que hacerlo. Vamos a ir a ver entonces. Esa es la primera responsabilidad. Ahora vamos a ver la segunda. Proverbios 22. La segunda. Tenemos que instruirles y corregirles. Y quizá aquí lo vamos a hacer de manera muy resumida, todo lo que nos toca como padres. Pero vamos a ver estos pasajes. Proverbios 22, 6. Un pasaje sumamente conocido. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, aquí vemos que los niños tienen que ser instruidos desde pequeños. ¿Cuándo comienza esa instrucción? Pues desde niños, desde que tienen 0 años. Empieza toda esa enseñanza para con ellos. Mire, los niños crecen sumamente rápido. La verdad que cuando pienso hacia atrás y veo a nuestro hijo o a nuestra hija, realmente ha pasado el tiempo volando. Pareciera que fue ayer que nacieron y ahora ya están ahí grandotes, ¿verdad? Entonces ya ahí comen más.
Entonces, aquí vemos este pasaje, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, ¿a qué edad empezamos a enseñar? Desde que son niños, desde que son pequeños, desde que están ahí. ¿Sabe que algunos enseñan que desde los 0 a los 7 años los niños tienen que aprender 3 valores muy importantes? Y cuando los estudiaba y los analizaba veo que es correcto. Tiene desde los 0 hasta los 7 años para aprender 3 cosas. Primera, orden. Tiene que aprender orden. Cuando él juegue con sus juguetes, no deje que los deje ahí tirados. No deje que queden ahí tirados y regados en el piso. Enséñeles orden. Si usted no les enseña orden, cuando él llegue a casarse o a tener su propia familia, él va a ser un desordenado. Entonces, orden. Otro, obediencia. Otro, sinceridad. Estos 3 valores tienen que enseñarse de los 0 a los 7 años. Si no los aprenden a esas edades, de ahí va a tener problemas más adelante. Si usted no le enseña orden, por ejemplo, cómo comportarse en la casa de una persona que es desconocida, alguien que usted va a visitar y anda subiéndose por los sofás, por la casa, por todo, tierra ahí, y empieza a hacer rabietas y empieza a hacer muchas cosas, así va a ser más grande. Va a ser un desordenado. Si usted no le enseña a tener un orden en cuanto hay que bañarse, hay que cepillarse los dientes, hay que tener el cuarto ordenado, cuando se case va a andar así y va a vivir la vida y cree que eso es normal, y cuando o cuando abra la boca va a dragonear a cualquiera. Y créame, eso causa problemas, causa repulsión. Cuando una persona no es saciada, no es así, no se restriega las orejas, entonces causa cierto efecto en otras personas. Entonces algunas personas se apartan de esa persona. ¿Por qué? Porque nunca fue educado así. Entonces, el orden, saber que hay un tiempo para estudiar, hay un tiempo para jugar, tiene que entenderlo. Porque si no, él va a ser inmaduro toda su vida. Y eso se aprende a esas edades pequeñas. Pastor, es que yo no lo castigo porque es un niño. Y ahí anda tirando todo. Y aún aquí en la iglesia también. Y entonces, póngale orden. La obediencia es el otro valor que usted tiene que enseñarle. A que aprenda a hacer las cosas a la primera vez. Con una instrucción. Que no tenga que repetírselas. Tiene que darle reglas y reglas claras. Y con consecuencias. Y si rompe la regla, que sufra la consecuencia. Porque si no, él va a pensar que la ley no importa, que no se cumplan las leyes. Ve el mal ejemplo de nuestros gobernantes acá y va a pensar que así es todo el mundo. Entonces, usted tiene que enseñarle obediencia. Y para la obediencia tiene que enseñarle disciplina. Quiero que vea este pasaje. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y cuando habla desde temprano no está hablando de las 5 de la mañana. No lo vaya a levantar eso, no. Está hablando desde la edad pequeña. Desde que es pequeño uno corrige al hijo. Desde que es un niño uno lo empieza a instruir. Entonces la obediencia, el orden, la sinceridad. Que aprenda a decir la verdad sea cual sea la consecuencia. Que aprenda a aceptar su responsabilidad, que por los actos que cometió, él acepte también las consecuencias de sus actos. ¿Saben? Mi esposa, no está mi hija aquí, mi esposa le decía a mi hija, y creo que también se lo dijo a mi hijo, que ella tenía la capacidad de poder saber cuando le estaban mintiendo. Y entonces les decía que cuando ellos les mentían, la frente se les ponía así de un color rojo. Entonces le terminaban diciendo la verdad, pues siempre. ¿Por qué? Porque ellos no sabían, me estás diciendo mentira, entonces ya confesaba. Tiene que enseñarles el valor de la sinceridad, el valor de la integridad. Y eso, preste atención, si usted quiere enseñárselo ya cuando son de 18 años, es muy difícil. Es desde pequeños. Usted está trabajando en contra de una naturaleza pecaminosa que se está desarrollando en las vidas nuestras. Y para trabajar contra esa naturaleza pecaminosa, usted tiene que enseñarle reglas. Vea que este pasaje es claro. Si usted no corrige a su hijo, usted no lo ama, usted lo aborrece.
Eso es lo que está diciendo la Escritura. Y el padre que ama, desde temprano lo corrige. O sea que usted no va a permitir una rabieta. No es que de carácter fuerte salió al padre, pues más fuerte tiene que darle. Tiene que enderezarlo. Tiene que enderezarlo. Porque si no, si él arma rabietas y con las rabietas se crece, ¿qué cree que va a pasar cuando se case? Va a ser rabietas. Pero ahí va a gritar fuerte. Y ahí hasta puede golpear a su esposa o a sus hijos. Usted tiene que corregirlo desde pequeño. Está luchando contra una naturaleza pecaminosa que se está desarrollando. Está luchando contra una influencia del mundo que se está ahí gestando alrededor de él. Está luchando contra los pensamientos que ellos ven en la televisión, en la radio y en todo lugar. Usted tiene que ser esa influencia y ese rol responsable de padre. Usted lo tiene que cumplir. Entonces, la segunda responsabilidad es instruirles y corregirles. Veamos otro pasaje, Proverbios 23, versículo 13. Proverbios 23, versículo 13. Dice así: no rehúses corregir al muchacho. Ya no está hablando solamente de los niños, sino al muchacho. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Vea, ahí sí eran severos, ¿verdad? No le digo que agarre una vara, tampoco le digo eso. Y que lo haga como piñata. No. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Debemos de corregirles aún en la etapa de la juventud. En la etapa de la adolescencia tenemos que corregirles también. Vea acá. Las consecuencias son graves. Si usted no corrige a su hijo, ¿sabe que las consecuencias pueden ser eternas? Si usted no le pone corrección a su hijo, según este pasaje, las consecuencias de la vida de él pueden ser eternas. ¿Por qué? Porque creció sin ley, creció sin reglas, creció sin una fe fundamentada en Dios. Aquí dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces, una persona que no es corregida, un niño que no es educado, y mire, tampoco es que hoy recibí este mensaje del pastor y lo ha criado, malcriado todo el tiempo y hoy le va a ir a sonar, ¿va? No es así. Tampoco es así, o sea, y tampoco se va a descargar sus frustraciones con él. No se trata de eso. Se trata de explicarle: aquí hay reglas, estas reglas se respetan y el primero que tiene que respetarlas, adivine quién es: el padre. Aquí no vayas a venir bebido y usted todo bolo. Aquí no vayas a fumar y usted se echa 50 cajetillas diarias. Usted no puede imponer reglas que usted no cumple. Entonces, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Si usted no educa, no cría a su hijo, ese hijo se puede perder. ¿Usted quiere que su hijo se pierda? ¿Quiere que su hijo sea el mejor delincuente de todos? ¿Quiere que su hijo aprenda a estafar y a golpear a su esposa? No, ¿verdad? Usted quiere que se convierta en un hombre y una mujer de bien. Veamos un pasaje más. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean sabios? ¿Cuántos hijos quieren ser sabios? Levanten la mano los hijos que quieren ser sabios. Tómenle foto, pues. Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría. Bueno, ahí está. La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Usted quiere aprender sabiduría? Bueno, ahí está. Ese es el secreto. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, ¿qué va a hacer el muchacho consentido? Va a avergonzar a su madre. Va a avergonzar a su suegra. Vea cómo dice la Escritura. Un muchacho consentido. ¿Qué es un muchacho consentido? Aquel que le dan todo. Aquel que hace lo que quiere. Aquel que nunca tiene disciplina. Aquel que llega a la hora que quiere. Aquel que se cría él solito. Que quiere un reloj último modelo, o un teléfono último modelo, o una computadora, o un Nintendo, lo que quiera, y se lo da. Ese es un muchacho consentido. Aquel que no es responsable de nada,
Aquel que no importa cómo vayan las clases, no, hijo, te esforzaste. Así como el chiste de Pepito, ¿verdad? Que dice, viene Pepito con las calificaciones, ¿verdad? Y todo aplazado. Y entonces va donde el papá, papá, aquí están las calificaciones. ¿Qué es esto, Pepito? Esto ameriza una golpiza. Sí, yo sé dónde vive la maestra, le dice. Entonces, el muchacho consentido va a avergonzar a su madre. De ahí es el problema en los matrimonios. Porque el muchacho consentido quiere que se le dé todo, que le hagan todo. Y cuando llega y se casa, quiere ser como Superman, super mantenido. Quiere que lo sostengan, que lo mantengan, que sea su esposa la que trabaje o su esposo el que trabaje y él echado en la casa o ella echada en la casa. Mire, es increíble los problemas que ocurren en este tiempo en los matrimonios, especialmente con los hombres. Son haraganes. ¿Sabe? Me sorprende un hombre que veo desde hace como 2 meses en el anillo periférico. ¿Sabe? Yo sé que la situación es difícil de empleo, pero este señor se pone a vender panes con frijoles ahí en el anillo periférico, todos los días ahí en la mañana, y le compran. Entonces, lo miraba al principio con unas panas pequeñas, ahora lo miro con unas panas más grandes. Se llama Don Tito, dice ahí, panes con frijoles Don Tito. Entonces, y así también llegó otro testimonio de otro señor que a puras hamburguesas está enseñándoles a sus hijos. Se pone a vender ahí cerca del Boulevard Morazán, me dice. Entonces, hay que enseñarles a esforzarse. Hay que enseñarles a que todo tiene un precio, que para ganarse las cosas tienen que ser esforzados. Entonces, no le dé todo así, facilito, no. Lo está malcriando. Y cuando llegue al matrimonio no va a ser un hombre responsable, no va a ser una mujer responsable. Va a querer que lo mantengan, que lo sostengan, que lo chineen. Amor, tráeme el control. Amor, servirme la comida. Amor, cámbiame las pantuflas. Amor, bañame. Quiere que le hagan todo. Segunda de Timoteo 3, una profecía de los últimos tiempos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Vea la calidad de pecados a los cuales está hablando este pasaje, y entre ellos la desobediencia a los padres. Este tiempo, si usted corrige a su hijo, como le decía, el mundo, las leyes hacen que usted como padre pueda ir preso. Aquí en Honduras, no se vaya largo, aquí en Honduras es así. Si usted castiga a su hijo y su hijo lo va a denunciar, usted puede ir preso. Así está la ley hondureña hoy en día. Vea, contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Claro, no estoy hablando que usted venga y lo agarre de pichingo, ¿va? Y lo puñetee y que usted sea... No, usted tiene que corregirlo. ¿Sabe cómo corregimos a nuestros hijos? Les explicamos qué es lo que han hecho mal. Le explicamos las consecuencias de lo que hizo mal y los castigamos, los disciplinamos. No es que venimos y como me fue mal con el jefe en el trabajo, vení hijo, hoy me desquito con vos. ¡Pum! No se trata de eso. ¿Sabe que un padre que ama a su hijo le da dolor castigar a su hijo? Mire, la vez pasada hizo una cuestión ahí nuestra hija. Yo iba con dolor en el corazón, pero sabía que tenía que hacerlo. Y me tocó hacerlo. Y me dolió. Y me dolió castigarla. Entonces, ella no lo sabe, pero yo lloré después de haberla castigado. Ella se fue a llorar al cuarto, yo me fui a llorar al otro cuarto. ¿Por qué? Porque la amo. Pero por lo mismo que la amo, sé que tengo que corregirla. Porque si no la corrijo yo, ¿quién la va a corregir? Entonces, hace poco volvió a cometer otra fechoría. Entonces, yo iba ya a la casa, va dispuesto. Mi esposa me dijo, no, espéreme. Y miren, el culto aquí estuvo tan especial ese miércoles, hace un par de miércoles, que cuando llegó, no la castiguemos. Entonces, pero hablamos con ella y entendimos qué fue lo que pasó. Y vimos que sí, las consecuencias no eran tan graves, pero lo que quiero explicarle es que usted tiene que corregir a sus hijos.
sino ellos van a crecer así como machos sin dueño. Van a crecer a su manera. Los llamados, los responsables, a quienes Dios va a llamar y les va a pedir cuentas de sus hijos, somos nosotros. Somos nosotros. Y no se excuse. No, es que a mí nadie me creó. No, usted tiene la palabra de Dios que ahora tiene que ser su guía. Usted tiene la palabra de Dios que ahora le enseña a usted. Usted tiene el Espíritu Santo en su vida que le ha hecho nueva criatura. Así que usted puede educar a sus hijos independientemente de cómo fueron sus padres. Entonces, veamos aquí algo que tenemos que cuidar al momento de corregirles e instruirles. Y quiero que vaya a Efesios capítulo 6. Cuando los estemos educando, corrigiendo, es importante que cumplamos con esto. Y otra vez voy a leer un pasaje que va en contra de la cultura romana de aquella época. Efesios 6, versículo 4. Dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, aquí este pasaje habla de que tenemos que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea que la disciplina, la amonestación, tiene que estar conforme a la palabra de Dios. O sea que usted tiene que educarlo de esa manera, basado en principios bíblicos. Mi esposa les ha contado cómo a nuestra hija, para ayudarla a corregirla, ella le explica con la palabra de Dios. Ella le explica: mire, usted cometió este error y vea lo que la palabra de Dios dice. Ahí ella, cuando ve la palabra de Dios, ¿sabe qué hace? Reflexiona aún más de lo que hizo. Entonces, aquí, ¿por qué va en contra de la cultura de aquella época? Porque la cultura romana tenía una ley que era la patria potestad, y en aquel tiempo esa ley hacía que el padre tenía el derecho sobre sus hijos, aún de matarlos sin consecuencia. Los podía vender como esclavos. Y hay escritos romanos que ellos los vendían a veces como esclavos. Y uno de esos escritores, estadistas romanos, dice: mira, si te nace un varón, qué bueno, es una buena noticia. Tenlo ahí, porque aquí estoy negociando este otro ahorita. Pero si te sale una niña, déjala a los elementos. Entonces, ¿qué ocurría? El padre, cuando nacía el niño, él podía decidir si se quedaba con él o no. Si él se quedaba con el niño, entonces lo criaba y tranquilo. Pero si él decidía que no, entonces ese niño venía y lo llevaban a la plaza pública. A los que miraban más fuertes los llevaban a la plaza pública. Y usted podía escoger agarrar uno de esos niños y criarlo como esclavo o como prostituto o prostituta. Así era de difícil la cultura romana de aquella época. Totalmente distinto a lo que es la palabra de Dios. Y aquí este pasaje dice: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que tenemos que hacer ¿qué? Criarlos. Tenemos que criarlos. Y cuando Jesús viene también ante los judíos y les dice: dejen a los niños venir a mí y no se los impidáis. Entonces, ¿de qué manera provocamos a ira a nuestros hijos? ¿De qué forma los creamos con ira? ¿Sabe? Es cuando usted tiene una conducta repetida, una conducta que afecta al hijo de manera continua, de tal forma que llega a experimentar esos sentimientos de ira y enojo en contra suya. ¿Cuándo ocurre eso? Le voy a poner algunos ejemplos. El favoritismo. Cuando son varios hermanos y usted solo favorece a uno de ellos. Ah, no, es que es el más talentoso. Juega fútbol como Messi. Y el otro como ni Yaxes juega. Entonces usted favoritismo con él. Entonces, y usted viene y lo alaba y le da todo y al otro nada. Entonces cuando hay favoritismo, usted está criando en él precisamente resentimientos en el otro hijo. Entonces no sea así como favorito. Hay unos que tienen ciertos dones, hay otros que tienen otros dones. Miren, nuestros dos hijos son totalmente diferentes. Uno para estudiar, mire, es curioso, ¿verdad? Él viene y como no terminaron de ver todo el contenido en el periodo de la clase, ahí en la universidad, entonces, y no lo terminó de ver todo con el maestro, en vacaciones, él lo mira a mi esposa estudiando. ¿Qué estás haciendo, hijo? No estás de vacaciones. Sí, es que el maestro no nos explicó eso y tengo que aprenderlo.
en vacaciones. La otra no. La otra es totalmente diferente. Ahí estamos orando, rezando y le encendemos una vela para que pase matemáticas. Pero ella tiene otros dones que mi hijo no tiene. Entonces, no podemos favorecer a uno y al otro no. Son distintos. ¿Acaso Dios hace acepción de personas con sus hijos? No, Él no hace acepción de personas. Présteme atención. No haga diferencia entre hijo e hijo. Trátelos a todos por igual. Ámelos a todos por igual. Segunda forma, castigarles sin motivo o razón. Cuando usted viene y se desquita con ellos y por cualquier causa los castiga, entonces cuando hasta sin razón los castiga, ahí también causa ira. Y cuando es una conducta repetida en ellos, porque usted no tiene trabajo, porque usted enfrenta esto, porque usted lo maltratan, usted viene y usted está causando ira de esa manera. Otra forma, cuando usted los asfixia con la sobreprotección, cuando no los deja desarrollarse, cuando usted los mantiene ahogados, excluidos del mundo, de la sociedad, los tiene encerrados, no pueden tener amigos, no pueden tener contacto con nadie. Entonces, los asfixia y no los deja desarrollarse. Entonces, de alguna manera, ellos también se van criando así. Veamos Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Dice así: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Este pasaje es paralelo al pasaje de Colosenses. De hecho, todo el pasaje de Efesios, todo el pasaje de Efesios que estamos leyendo es paralelo a este de Colosenses 3. Colosenses 3 aquí habla de desalentarlos. Aquí habla de otra condición, ya no solamente de ira, sino de desaliento. Cuando están desmotivados, cuando caen en depresión, cuando ya no creen tener ninguna esperanza, cuando pierden todo optimismo. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando no les mostramos aprecio, cuando no valoramos lo que ellos hacen, cuando no les alentamos en lo que están haciendo, en sus estudios, en lo que ellos pasan. ¿Usted cree que si mi hijo sacara 100, lo vamos a alentar? Sí. Y si mi hija pasa matemática, ¿acaso no la vamos a alentar? Claro que sí. También. Entonces, tenemos que alentarlos. Sin duda son luchas distintas, son diferencias las que ellos tienen, pero como padres tenemos que darles aliento. Si usted no los alienta, ¿quién los va a alentar? Otra cosa que desalienta a los hijos, el abandono de hogar. El abandono de hogar. He conocido casos de hijos que crecieron sin sus padres, que ya sea cual sea la razón que se fue del hogar o las circunstancias de la vida arrebataron a sus padres también. Estas situaciones también desalientan a los hijos. El abuso físico y verbal por parte de sus progenitores. Cuando aquella persona que es puesta para proteger y cuidar al hijo se convierte en la peor persona que puede haber para ese hijo, en el peligro número 1, porque abusa físicamente de él y abusa verbalmente también de él. Es que vos no servís, es que vos no sos como tu hermano, es que vos nunca vas a poder hacer nada bueno, vos no vas a servir para nada. Y se lo dice de manera reiterada. ¿Y sabe qué pasa? El hijo termina creyéndoselo. Termina así creyéndolo. La no protección ante el abuso que alguien más le hace. Les decía, David decía, si viene un oso, un león o un lobo y viene a atacar a una de mis ovejas, yo voy y lo mato. No digo que usted tiene que ir a matar a alguien, no. Lo que le digo es que usted tiene que proteger su hogar, proteger su familia. Les he contado cómo en mi carácter así tranquilo, soy tranquilo. Pero ayer me salió un abogado ahí, entonces que estábamos haciendo un trámite con mi esposa y me conoció el otro lado. ¿Por qué? Porque era algo que yo miraba que atentaba contra la familia. O sea, no es nada grave, sino que una tontera. Entonces, la no protección ante el abuso que alguien más le hizo.
no felicitarles por sus logros, sino ser indiferentes a ellos, no mostrarles amor. Todo eso desalienta a los hijos. Usted tiene que darles ánimo. Los seres que Dios puso, las personas que Dios puso, vea, son de alta estima los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. De alta estima el fruto del vientre. Las personas que Dios asignó en esta tierra para cuidar esos tesoros de Dios son sus padres. Termino con este pasaje. Proverbios 7. Proverbios 7. Proverbios 7. Dice así: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Esto es lo que como padres deberíamos de hacer con nuestros hijos. Enseñarles el camino de Dios, enseñarles el camino de la fe, enseñarles de esta manera. Usted puede ver el amor de este padre escribiéndole a su hijo. Como padres tenemos que enseñarles eso a nuestros hijos. Sé que de repente muchos hemos sufrido por venir por hogares que nunca conocieron de Dios. Cuando uno viene a los caminos de Dios, dice la Escritura, nueva criatura es. Cuando yo llegué a los caminos de Dios tenía cerca de 16 años, 17 años, hace poco. Y era el único cristiano en mi casa. Mis padres me hacían la vida imposible junto con mis hermanos. Mis 3 hermanos y mis padres me hacían la vida imposible. No querían que yo fuera a la iglesia. Recuerdo que de repente a mi padre se le ocurría: hoy vamos a asear la casa. Adivinen qué día era. Los domingos. Había que asear la casa. ¿Para qué? Para que el niño no vaya a la iglesia. ¿Sabe qué aprendí yo? Lo que hacía yo después era levantarme más temprano el domingo y me ponía a hacer mi parte, y de ahí me iba a la iglesia, para así no darles ninguna excusa. Con el tiempo no fue fácil, fueron muchas luchas. ¿Por qué? Porque cada día había presión de mi padre, sobre todo porque él no creía en Dios. Pero con el tiempo, con las luchas, y ellos ver mi perseverancia, que a pesar de que me hacían la vida imposible, yo perseveraba en el camino. Y no les daba excusa. Era el mejor estudiante que podía haber en la universidad, en la carrera que estaba. Entonces no había razón para que me prohibieran asistir a la iglesia. No les daba ninguna razón. Trataba de ser el mejor hijo. Y resulta pues que con el tiempo, mis hermanas viendo eso, ellas vinieron a los pies de Jesús. Y con el tiempo, mis padres vinieron a los pies de Cristo. Hijos, si solo usted es creyente en su casa, no desespere. No desespere. Luche. Porque usted está hecho para ser sal y para ser luz. Y con su ejemplo, usted está dándole testimonio a su familia. Tarde o temprano, su familia va a venir al Señor. Jesús vino hace 2000 años, precisamente para restaurar la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Hoy yo puedo decirle estas palabras a mi hijo. ¿Sabe? Mi padre a mí me crió con integridad, con principios morales, con muchos principios. Pero no me enseñó el camino de la fe. Ese lo encontré porque Dios me encontró a mí. Ese lo encontré así, de esa manera, porque Dios me buscó. Y usted va a ser ese instrumento también que Dios puede usar a su corta edad. Y yo me propuse ser un buen hombre. Y como les dije, hice un trato con Dios: no voy a tener novia hasta que ya me gradúe y ya tenga trabajo. Y así lo hice. Hoy tengo mi familia de esa manera. Pero como yo no me crié de alguna forma con mucho amor, así como espontáneo, usted me ve así como drupi a veces, ¿verdad? Entonces, yo no era capaz de mostrarle amor a mi hijo cuando él nació.
no era alguien amoroso, cariñoso. ¿Sabe? Me tocó pasar por un proceso junto con mi esposa, donde perdimos un embarazo. Perdimos ese embarazo. Y cuando lo perdimos, Dios quebró algo en mi interior. Aquel corazón duro, aquel corazón así que no era tan cariñoso, se quebró. Y ahí aprendí yo a cuidar y amar a mi hijo. ¿Sabe? Ahora él llega en las noches al cuarto y nos besa en la cabeza antes de irse a dormir. Mi hija es diferente. Mi hija, vení, acostame. Son diferentes. Pero cada uno expresa su amor de una manera o de otra. Ahí está, yo quiero que cierre sus ojos. Quiero que cierre sus ojos. Ahí con sus ojos cerrados. Este es un momento muy especial para las familias que son y han sufrido de repente el rechazo o el ataque en el hogar mismo. Si usted está aquí en esta mañana, Padre, gracias. Si usted nos está viendo también por internet,